Buenas noches, mis amados hermanos. Hoy es nuestra tercera clase de evangelismo y posmodernidad. Buenas noches para todos, para mis queridos hermanos, querido pastor, querida familia en Cristo. Gracias te damos, amado Dios, amado Señor, Padre Celestial, por esta noche, porque tú nos permites, Señor, conocer tu palabra, Señor. Sabemos que como hijos tuyos, Señor, debemos ser fieles a ella, Señor, y queremos que todo lo que escuchemos esta noche, Señor, sea para bendición y sea para nuestro crecimiento. Te glorificamos, te exaltamos y Señor, permítenos y danos la sabiduría para que todo lo que escuchemos, Señor, llegue con olor fragante a nuestras vidas y también que llegue con olor fragante, Señor, nuestra oración y nuestro clamor a ti. Oramos en el nombre de tu Hijo Jesucristo con acción de gracias. Amén. Amén. Muy buenas noches, mis amados hermanos. Nuevamente, qué alegría poder reunirnos en estas clases que estamos comenzando. Pedimos al Señor, como se han dado cuenta, poder eh, ser dirigidos por su Santo Espíritu para poder nosotros ser edificados en la palabra del Señor. Muy bien, hoy nosotros tenemos que entrar a nuestra tercera clase, evangelismo y posmodernismo. Las 4 lecciones que nosotros hoy tenemos tienden en pantalla a organizar nuestro pensamiento. La posmodernidad ha dado como resultados tiempos escandalosos. ¿Por qué son escandalosos? Porque se han salido del diseño de Dios, tanto para la vida personal como para la vida en el hogar, para la misma iglesia y para la misma sociedad. Las consecuencias las hemos visto hace 8 días. Es un mundo fragmentado donde a los que nos interesaría salir adelante, predicar el evangelio y estar a la vanguardia de esta guerra espiritual, nosotros tenemos que considerar algo. Juan David, es que nos hemos metido en nuestra iglesia, en nuestros hogares, en nuestras vidas, y lo que hemos hecho es hacer retirada, meternos en nuestra trinchera y finalmente decaer. Hoy particularmente vamos a hablar de la posmodernidad en la iglesia, y lo que voy a decir posiblemente nos va a desafiar a pensar por qué estamos de esta manera. Pero nuevamente yo quiero partir desde que nosotros comprendamos qué es la posmodernidad. Entonces, no sé si alguien quisiera, en sus palabras, decirnos qué ha entendido hasta aquí como posmodernidad. Que la posmodernidad es lo que le sigue a la modernidad. Muy bien, la posmodernidad es lo que le sigue A la, a la modernidad. O sea, la modernidad fue un tiempo muy amplio de varios siglos donde se ancló en algo que es muy importante. La búsqueda de la libertad y de la independencia a través de la razón y de la tecnología. Eso desembocó que el mundo cambiara. Particularmente lo que el mundo quería hacer es ser libre de Dios y de la tutela de la iglesia. Pero el mundo y la modernidad fracasó. Desde 1960, 70, entramos en este periodo que habla de la posmodernidad. Este periodo histórico y cultural que se caracteriza por la crítica a las grandes narrativas, la diversidad, la fragmentación y la multiplicidad de perspectivas. O sea, aquí todo es válido. Mi pensamiento, lo que yo deseo, mis justificaciones. Entonces, aquí nosotros nos damos cuenta que en este cambio coexisten múltiples interpretaciones y enfoques. ¿Qué quiere decir esto? Que el relativismo es
el común denominador del pensamiento de los individuos y de la sociedad. Entonces, no sé si alguno de ustedes hasta aquí tiene alguna pregunta, porque dime. Pastor, entonces la posmodernidad puede ser, o no sé, usted me corrige y me dice si no es así, puede ser la preparación que se está haciendo para una modernidad o para aceptar cosas que no se deben, que uno anteriormente está viendo como no son legales. Ok, vamos a organizar un poco el pensamiento. La palabra posmodernidad está conformada por dos palabras. Pos, que pudiera ser la P-O-S-T o la P-O-S como yo lo tengo en pantalla, y la modernidad. Estas dos palabras nos dicen es básicamente después de la modernidad. La modernidad, ¿qué es? En los tiempos, la época donde los pensamientos, la razón, la ciencia, la tecnología han avanzado a grandes pasos. Y lo que yo les decía a ustedes, nosotros, los seres humanos, hemos buscado en la modernidad el apartarnos de Dios. O sea, un objetivo de la modernidad era, tenemos que desvincularnos de todo lo que tiene que ver con Dios. ¿A través de qué? Del pensamiento, de la razón, de los grandes argumentos. Por eso yo les decía hace 8 días, los argumentos que tuvimos fueron el capitalismo, luego el socialismo, ¿sí? La cienciología. ¿Por qué? Porque todo el mundo se desprendía de todo tipo de fe, de religión, para decir los seres humanos somos más que creer, y es el surgimiento en la modernidad del ateísmo. Y en medio de todo esto y del fracaso de la modernidad, viene la posmodernidad o después de la modernidad. Entonces, después de la modernidad han surgido unos pensamientos totalmente diferentes, queridos hermanos, ¿sí? Porque la posmodernidad nos presenta desde 1970, más o menos, la muerte de las grandes denominaciones confesionales que por siglos se apalancaron a las confesiones de fe, catecismo y una teología ortodoxa. Esto es con relación a la iglesia. Particularmente hoy nosotros vamos a ver por qué la posmodernidad y su pensamiento ha permeado la iglesia. Hoy hemos olvidado, mis amados hermanos, de verdad, con toda seriedad, qué significa tener una iglesia y vivir en una iglesia y identificarse en una iglesia por años, donde nuestros niños, donde nuestros hijos, donde nuestros nietos estén ahí, donde nosotros tengamos y hagamos historia. Hoy en día ya no tenemos grandes denominaciones. Hoy lo que nosotros vemos son grandes movimientos que no tienen ninguna tradición y no tienen ninguna ortodoxia. Es una mezcla y una colcha de retazos de pensamientos teológicos, filosóficos y hasta mundanos. A partir de 1970 empezaron a morir las grandes denominaciones. Y si ustedes se dan cuenta, mis amados hermanos, nosotros hoy tenemos multiplicidad de iglesias. Tenemos iglesias como restaurantes, tenemos iglesias como centros de diversión para todos los gustos, todos los colores. Y eso debe clamar al cielo. Entonces, la posmodernidad ha permeado la iglesia. ¿Por qué? Porque se ha dejado afectar. Lo central de los cambios posmodernos se manifiestan por el incremento del individualismo, con una corte narcisista, hedonista, que es seductor y propio de la época del consumo de masas. O sea, cada persona está diciendo, yo quiero una iglesia a mi manera, a mi gusto, y si no me gusta, pues yo la coloco. Hoy en día nadie se sujeta a nadie. Si no le gusta, sencillamente se va, se separa y tiene sus propios adeptos.
¿Y esto qué hace? Rompe los lazos sociales, rompe los vínculos familiares, rompe los vínculos de pareja, así como el desplazamiento de los ciudadanos. ¿A dónde yo quiero llegar que ustedes sean conscientes? Muchas personas tienen iglesias donde el esposo aquí se congrega de una manera y la esposa se congrega en otra manera. Los padres se congregan en una iglesia y los hijos en otra iglesia. ¿Por qué razón? Porque ellos ven su fe a través de su propio pensamiento, de su propio deseo, de cómo perciben su fe, cómo perciben la Biblia y su teología. Entonces, ¿cuál ha sido el resultado de la posmodernidad permeando la iglesia? Ministerios independientes, hombres que dicen que fueron llamados pastores que se autonombran, que dividen, que separan a las congregaciones, iglesias que surgen de pensamientos independientes. No tienen hermanas iglesias, no tienen confesiones de fe, no tienen catecismos, no tienen documentos ecuménicos dentro del pueblo de Dios que digan yo y 10, 20, 30, 100 iglesias alrededor de la nación o del mundo creen lo mismo que yo creo. Todos así mismo se llaman de sana doctrina, pero hacen como bien les parece. Por eso tenemos iglesias diversas, de diversos cortes, de diversas liturgias. En una se canta un tipo de canciones, en otro tipo de canciones. En uno su tiempo de cánticos los llaman adoración, despreciando la predicación, despreciando la confesión de pecados, despreciando los sacramentos. También tenemos como resultado de la posmodernidad en la iglesia, iglesias con diversas teologías. Hay teologías arminianas, pentecostales, neopentecostales, medio reformadas, presbiterianas, bautistas. O sea, hay una mezcolanza de tantas cosas porque las iglesias están en función del hombre. Lo que yo quiero que nosotros hoy analicemos, el posmodernismo no solamente afectó a los seres humanos en el individualismo, ha afectado los ministerios en la iglesia, ha afectado a los creyentes. ¿Eso es claro, mis hermanos? Sí, señor. Muy bien, Andreita, muchas gracias por estar pendiente. Y eso es lo que yo quiero que hoy nosotros estemos meditando y pensando. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque la posmodernidad en la iglesia se presenta de la siguiente manera: la libertad para pensar, la libertad para elegir, la libertad para hacer y la libertad para ser. Y uno, desde el sentido común, uno no lo ve mal, porque uno dice, estoy siendo libre y yo pienso lo que yo quiero, elijo donde yo quiero, hago lo que quiero y soy lo que quiero. Ahí el gran error. Por eso la posmodernidad nos afecta, mis amados hermanos, a cada uno de nosotros y a cada una de nuestras iglesias. Y nosotros tenemos que considerar algo. Dios no dejó al hombre libre para pensar, libre para elegir, libre para hacer, ni libre para hacer. Y no estoy diciendo que sea una marioneta. Les voy a decir por qué. Porque desde Génesis Dios le dio a su pueblo su ley en lo civil, en la liturgia y en lo moral. ¿Qué quiere decir esto? Que él está limitado, circunscrito para poder vivir con libertad bajo las normas de Dios. ¿Esto es claro, mis hermanos, o tienen algún aporte? Pastor, iba a hacer una pregunta. Por ejemplo, este pensamiento que ahora hay en que cuando sale alguno de nuestros jóvenes de nuestra iglesia y querer ir a llevarlo a otra mucho más con el fin de que el muchacho pues no sea parte de Dios.
Esto es un pensamiento. Posmoderno. Ujú, ¿Por qué razón? Porque nosotros, o sea, lamentablemente hoy la cristiandad y está más adelante, ¿no? Si no me gusta esta iglesia, me voy a otra iglesia y en la otra iglesia no te preguntan ni de dónde vienes, ni por qué vienes, ni si te pueden recibir o no. Simplemente te reclutan como si fueras un producto y te reciben. ¿Por qué razón? Porque cada quien y cada denominación y cada iglesia local tiene libertad de pensar, de elegir para hacer y ser lo que quiere y como quiere. Y eso es algo que nosotros hoy tenemos que evaluar, porque nosotros tenemos que preguntarnos por qué tenemos que recibir a alguien que tiene ya su iglesia. ¿Cuáles son las razones, los motivos? Después de una evaluación concienzuda y bíblica, decir si realmente eso es así. Pero hoy tenemos como un tráfico de influencias, un tráfico de personas que están de iglesia en iglesia porque no les gustó una cosa, otra cosa, y a veces el cambio no es para bien, sino para mal. Y les voy a decir por qué. ¿Quién de ustedes que tenga un hijo menor de edad que un día no llega a la casa y simplemente le dice, no, es que la vecina decidió darme un lugar para vivir y que se va a hacer cargo de mí? ¿Ustedes qué le dirían? ¿Dale? ¿O se ofenderían, se molestarían? Pues obvio que uno se molesta, pastor, y uno se ofende porque finalmente no tiene por qué haber un menor de edad que lo reciban en una casa que no es su casa. Eso ya no sé, eso no es así. Ok, por varios principios. Hay un principio Obvio. civil del que nosotros tenemos que responder ante las autoridades de los menores, pero también hay un principio moral. Cada hogar y cada casa cría a sus hijos conforme a sus principios para poder instruirlo y guiarlo en todas las áreas de la vida. Eso es el problema que las personas no han entendido hoy en día. Hoy en día es muy común que las personas, si no me gusta aquí, me voy para otro lado. Y en el otro lado le hacen fiesta, le hacen recepción, le ponen la alfombra roja. De hecho, hasta celebración y involucran a Dios. Y dicen, hoy hay fiesta en el cielo porque ha llegado un miembro más a nuestra iglesia. Pero ¿cuál es el problema? Que la posmodernidad ha afectado a las iglesias. ¿Por qué ha afectado a las iglesias? Por una sencilla razón, porque las personas se han convertido en un producto. Y es algo que yo quiero que nosotros miremos. Nosotros no tenemos ninguna libertad porque Dios ya dejó sus principios para poder hacerlo. El ser humano es libre, tiene libre albedrío, pero para obedecer según su naturaleza. ¿Qué es lo que yo quiero decirles? La construcción del reino de Dios por medio de la comunicación del evangelio, de la buena noticia, en torno a la verdad de Dios en cabeza de Cristo, estableciendo, construyen y extendiendo el reino de Dios. ¿A dónde yo quiero ir? Que nosotros tenemos libertad, pero fíjense cómo dice el texto: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Pero libres para qué? ¿Para crear leyes nuevas? ¿Liturgias nuevas? ¿Modelos nuevos de moral? No, no somos libres para crear ningún fundamento, sino somos libres para obedecerlos con gozo y con alegría. Entonces, si nosotros retrocedemos un poco nuestra diapositiva y nos quedamos en esta, ¿tenemos libertad para pensar? Realmente no, porque tenemos la Biblia que nos dice que debemos meditar y pensar siempre en las cosas de Dios, conocer las cosas de Dios para obedecerlas. ¿Somos libres para elegir? ¿Podemos elegir entre lo bueno y lo malo? La Biblia dice que no. Dice que siempre debemos elegir lo bueno y resistir a lo malo. Realmente no tenemos eso.
La libertad de hacer. ¿Tenemos la libertad de hacer lo bueno y lo malo? No. ¿Por qué razón? Porque lo malo trae consecuencias a nuestra vida. Lo bueno trae bendición. Entonces tenemos libertad solamente para hacer lo bueno. ¿Tenemos libertad para hacer? Yo puedo decir, hoy quiero ser cristiano y mañana impío. No. Yo quiero que nosotros consideremos algo. ¿Por qué? Porque Dios dejó su ley en lo civil, en la liturgia y en la moral. Ahora, este pensamiento es un pensamiento muy radical y absoluto, donde nosotros posiblemente no queremos aceptarlo y lo más probable es que nos resistamos a que, ¿cómo se llama esto? Decir esto es muy psicorrígido o muy exigente, pero es la verdad del evangelio. El posmodernismo ha permeado tanto nuestros sistemas de vida y nuestra iglesia y nuestra fe, que tenemos que recordar algunas características claves de esta posmodernidad que ya lo habíamos visto en la clase pasada, pero que tenemos que refrescar que nuestras iglesias están permeadas de esto. El individualismo. ¿Por qué las personas buscan? Andreita decía, para que mi hijo no se vaya de la fe del evangelio, pues tengo que cambiarlo a una iglesia como más alegre, más más para él. Ahora yo, o sea, no, más para él. ¿Por qué razón? Andreita, ayúdame aquí un poquito. Un joven, cuando quiere cambiar de iglesia porque la iglesia no le gusta, ¿lo hace por sus emociones o por su razón? ¿Se fue? Sino que yo quisiera meditar un poquito esto. ¿Por qué razón? Porque nosotros sobrevaloramos el sentimiento de los seres humanos. Papá, mamá, no quiero ir a la iglesia porque es que no tengo ganas. Ay, sí, pobrecito el nene, pobrecito el niño. Esperemos que le tenga ganas. Yo les pregunto, ¿alguno de nosotros realmente venimos siempre a la iglesia con ganas? No, no venimos siempre. Muchas veces llegamos sin ganas. ¿Pero por qué llegamos? Hay algunos que tienen ganas de dormir aquí, muy bien. Sí, entonces yo le estoy diciendo, es que el posmodernismo es el síntoma del individualismo, pero el individualismo no solamente tiene que ver con el individuo o con la persona, sino también con las instituciones. Hay hogares que son muy individualistas y mueren solos, luchan solos y se ahogarán solos. Y hay iglesias que son de la misma manera. No se metan en mi iglesia que nosotros gobernamos a nuestra manera, sin principios comunes, verdades comunes que nos deberían a todas las iglesias gobernar. Yo el otro día hablaba con una hermana y yo le decía eso, porque me decía, pastor, estoy pensando en cambiar de iglesia. Y yo le decía, venga, ¿y usted por qué? Porque es que me queda lejos, sí. Y la próxima vez cuando usted cambie de casa, y si usted se cambia de lugar de residencia otra vez, y usted considera cómo afecta a los demás hermanos, cómo afecta a su pastor, cómo afecta también no solamente las emociones de una iglesia, sino la economía de una iglesia, porque es fácil pensar en mí de manera individual. Ustedes se imaginan que una esposa diga, "Ah, estoy cansada de levantarme a hacerle el desayuno a este esposo, a estos 5 chinos. Mejor hoy estamos frente a una sociedad tan escandalosa, tan fragmentada por causa del individualismo. Yo quiero que no olviden eso, porque eso ha afectado nuestras iglesias. Tenemos iglesias para cada tipo y eso no es correcto, porque la iglesia del Señor
es multigeneracional. ¿Qué significa eso? Que hay ancianos, hay adultos y hay jóvenes. Siempre, de manera permanente. Me angustia. El rechazo a las normas tradicionales. ¿Por qué hoy en día se han modernizado las iglesias? Por la misma razón, han modernizado la liturgia, han modernizado aún los lugares que eran santuarios ortodoxos para adorar, hoy parecen discotecas, centros de show, de entretenimiento, clubes nocturnos, luces, baterías. Tienen directores profesionales. Pero esto es otro síntoma del individualismo. ¿Cuántas iglesias tenemos para ese gusto? Muchas. Unas que son ortodoxas, otras medio ortodoxas y otras completamente libertinas, donde el pastor puede llegar en camiseta, en camisa abierta, pantalón jean. Obviamente que las personas citan la Biblia y dicen, no, es que el Señor mira el corazón y no mira la apariencia. Pero ya no hay uniformidad, ya no hay reverencia, ya no hay solemnidad, porque existen pluralidad de verdades. Hay una crisis del pensamiento metafísico. Cuando estoy diciendo o citando esta palabra, me estoy hablando de lo trascendente, de lo que nosotros llamamos espiritual, teológico. Ya no tenemos esa conexión espiritual. ¿Por qué razón? Porque el estilo de vida es sin proyección al futuro. Hoy tenemos que hacer un culto para agradarle a los que vienen. Entonces, queridos hermanos, yo no sé si ustedes han visto esto en las iglesias, pero las consecuencias que nosotros vemos son, hay un individualismo dentro de las iglesias donde las iglesias están preocupadas del cómo me siento, cómo se sienten las personas. Ya no es un culto para Dios, sino cómo te sientes tú, cómo te agradamos. ¿Quieres luces? ¿Quieres este tipo de música? ¿Quieres tal sonido? ¿Quieres este tipo de sillas? Miren, ¿por qué quitaron las bancas de la mayoría parte de las iglesias? Y las pasaron a sillas, primero de plástico, luego sillas de metal. Ahora hay iglesias que tienen poltronas tipo avión, donde se sientan cómodos. Hay secciones de iglesias donde tienen unos sectores para los que son parte de la iglesia y diezman, que son lugares privilegiados, y tienen otro como los atrios, que es totalmente diferente. Y esto clama al cielo. Por eso hoy nosotros, mis amados hermanos, tenemos un resultado de nuevas liturgias que abandonan la ortodoxia, donde los nuevos paradigmas en forma de música y actividades han surgido dentro de la adoración. Es muy moderno lo que por decir nuestra hermana Andrea me comentaba al principio. Hay iglesias que parte del culto y la liturgia es, venga y cuénteme su testimonio. Y usted puede estar 1 hora, 45 minutos diciendo para la gloria de Dios, antes era fornicario, adúltero, cuenta con cuántas se acostó, cuántos hijos tiene fuera del matrimonio, y ahora no, el Señor me trajo y ya viene mi esposa, vienen mis hijos, vienen mis hijastros, viene hasta la que era mi amante, ya también se arrepintió, pero vine a la iglesia. No, y eso parece chistoso, pero eso pasa. Y eso es terrible. Pero eso nunca fue parte del culto. Las confesiones positivas, las profecías positivistas, que el Señor te bendiga, te va a ir bien, o te vas a casar, o te va a salir tu negocio, qué sé yo. Cosas que se escapan de la ortodoxia, de la liturgia, porque se apartaron de la verdad, pero es resultado de la posmodernidad, la pluralidad de verdades. En la búsqueda de la verdad no se acepta la verdad revelada y el surgimiento de la alta crítica, el desprendimiento de documentos y escritos históricos. ¿A qué me quiero referir? Que hoy la mayor parte de las iglesias uno no sabe lo que cree. Hagan una encuesta, y acá hay personas de otras iglesias.
Pregúntenles a sus pastores. ¿Y nosotros qué creemos? La gran mayoría no saben ni lo que creen. ¿Saben la respuesta que dicen? No, nosotros tenemos una doctrina sana. Somos trinitarios, creemos en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La Biblia es la palabra de Dios y de ahí ya. ¿Pero qué creemos? Las iglesias por siglos siempre se han añadido a confesiones históricas, a documentos históricos, donde lo que yo creo hoy lo han creído la iglesia por siglos y por años, donde las prácticas cada vez son nuevas. Una de las prácticas que hoy me acabo de recordar, que las iglesias han ingresado como una práctica bíblica dentro del culto es la danza. ¿Y por qué? Porque David danzó, pero David danzó dentro del culto, nunca danzó dentro del templo. Y cuando él danzó, danzó de la alegría de que él estaba feliz de que había recuperado el arca de la alianza. Pero eso no fue parte nunca del culto. De hecho, aún los cánticos fueron introducidos muchísimo después para la adoración dentro de la iglesia. Pero los cánticos siempre fueron lo menos y lo que siempre fue más la predicación. La predicación dentro de la iglesia cristiana era de 1 a 2 horas aproximadamente en un en un culto por la mañana y en un culto por la tarde, donde se guardaba todo el día del Señor. Hoy en día los cultos son de 45 minutos, 1 hora, y entre uno salga el otro porque es necesario reunir mucha gente. Lamentablemente, mis amados hermanos, la posmodernidad ha permeado la iglesia. Hay una pluralidad de verdades. Hoy tenemos, lo que yo les decía decir, me invitaron a predicar a una iglesia. Y yo le dije, mi hermana, ¿estás seguro? Porque yo le digo, ustedes son adventistas y yo soy presbiteriano. Yo creo unas cosas y ustedes creen otras. Y cuando se dieron cuenta dijeron, ay, sí, verdad, perdónenos, pastor. Y tuvieron que buscarme un reemplazo de un adventista para que les predicara. ¿Por qué razón? Porque lo que creemos los presbiterianos bíblicos es totalmente diferente a lo que creen los adventistas en muchos puntos dogmáticos, teológicos y eclesiológicos. ¿Qué más ha afectado el posmodernismo a las iglesias? La crisis del pensamiento metafísico o abstracto. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Lo que nosotros llamamos las experiencias espirituales. Las personas siempre le dicen que alguien tiene un don de dirección o de ministerio cuando imponen manos, cuando hace oraciones que hace estremecer a las personas, cuando en el cántico hace que las personas lloren, se conmuevan. Y eso no tiene nada que ver con espiritualidad, pero sí funciona. Amados hermanos, hoy tenemos que meditar cómo el posmodernismo ha afectado la iglesia. Ustedes no sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, porque lo que yo estoy viendo es que no tenemos avivamientos, sino tenemos tiempos de incredulidad. Y muchos lugares que se llaman iglesia más parecen sinagoga de Satanás. ¿Qué opinan ustedes? Ahora, si están en una iglesia bíblica, Es verdad. muy bien, Andreita. Los tiempos de incredulidad, el materialismo en búsqueda del bienestar y del placer es lo que en la gran mayoría de muchos lugares que se llaman iglesia es lo que se ve. Pero yo asimilo lo siguiente. El tema de la modernidad, ¿sí? A veces se ve es como también el tema de la ropa, ¿sí? O como el tema de la comida, ¿no? O sea, ¿qué pasa? Ahora sí mismo yo, ¿no? La gente cree que creer en Dios o ir a una iglesia es congregarse donde dicen enseñar a Dios, ¿sí? Pero, o sea,
lo legítimo, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? La matriz del evangelio. La base del La evangelio. base del evangelio son iglesias que se han vuelto muy chiquitas, muy mínimas, diríamos. Ok, pero la Biblia, diácono, la Biblia siempre ha dicho que las iglesias bíblicas, primero, están apegadas al evangelio. Sí, está bien. Segundo, siempre es un remanente. Hoy tenemos en esta posmodernidad, o sea, 2024, recuerden que comenzó en 1970, una moda para llamarse cristianos. O sea, sobre todo acá en Latinoamérica hay un boom, porque ha funcionado, porque frente a la necesidad de nuestra Sudamérica y Centroamérica, que es tercermundista, hay muchas necesidades. Entonces, han aumentado ese individualismo dentro de las iglesias, porque hay iglesias para todo gusto. Exacto, porque es que, digamos, hoy uno de los ganchos es, ay, yo también soy creyente, ay, yo también me congrego. Sí, no va a entender, es como un título que cualquier persona absorbe. Muy bien, acá si usted ve, mire en la pantalla, nosotros vamos a ver algo muy interesante. Los tiempos de incredulidad, el materialismo y la búsqueda del bienestar, ¿qué es lo que hace? Censura el conocimiento. La gran mayoría de iglesias hoy son activistas. Tiempos de ayuno, tiempos de oración, tiempos de cánticos, tiempos de actividades espirituales, entre comillas, pero no estudian la Biblia. Abren la Biblia, citan la Biblia, pero no la estudian. Sin embargo, ¿qué hace el Evangelio? Indagar en la verdad, presentar la verdad, estudiar la verdad. Si usted quiere saber si está en una iglesia correcta, usted tiene que entender y comprender que Dios nos llama a escudriñar las escrituras. Pero esa palabra escudriñar, ¿qué significa? O sea, cuando uno piensa en escudriñar es como, o sea, es buscarle lo minucioso, desmenuzarle, ir a lo profundo de lo que significa. Sin embargo, la posmodernidad no solamente censura el conocimiento, prohíbe la verdad absoluta. Hoy en día, un dogma que fue común denominador por siglos para la iglesia, ya no es verdad. ¿Y qué es lo que es un dogma por siglos? Que Dios tiene un pueblo que eligió antes de la fundación del mundo. Hoy se cree en son de defensa del honor de Dios, es que Dios hizo posible la salvación y que cualquier persona puede creer. ¿Por qué razón? Porque no les gusta a los que son posmodernos lo absoluto. Y el antónimo de lo absoluto, ¿cuál sería, Juan David? De lo absoluto, ¿Mm? ¿cómo así? ¿Qué es el antónimo de lo absoluto? ¿Alguien nos puede ayudar en pantalla? O sea, lo contrario de absoluto sería lo relativo. Lo subjetivo, sí. Lo subjetivo, diácono, muy bien. ¿Sí? Entonces, toda verdad absoluta y así radical del evangelio, a las personas no les gusta. Por eso hoy tenemos muchos tipos de iglesia. Pero la verdadera iglesia presenta la inerrancia de la palabra de Dios. El posmodernismo ha permeado nuestras iglesias de tal manera que se busca la individualidad. Por eso nosotros vemos hoy en día la separación en muchos casos de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes, de los adultos y de los ancianos. Entonces, ¿cómo podríamos usar lo moderno para vivir? Es que el tema es que no tenemos que cambiar nada en el evangelio. Y ahora en esta clase al final lo vamos a aprender y en la siguiente clase
lo vamos a definir. Lo que estamos presentando hoy es que nuestra iglesia en el mundo entero ha sido permeada por ese individualismo, donde ese facilismo, miren, antiguamente, así como decir, si yo renunciaba a mi membresía a la iglesia y yo quería irme para otra iglesia, no me recibían, sino hacía un traslado oficial con alguna razón, con el apoyo de mis pastores, con el apoyo de... No, hoy en día, si yo me cansé de esta iglesia, sencillamente no vuelvo y yo puedo hacer cuquitos a 5 iglesias más y todos me están diciéndose, véngase para acá. No, es en serio. Pero yo no estoy diciendo que uno no pueda cambiar de iglesia. Uno puede cambiar de iglesia por muchas razones, pero tienen que ser bíblicas. Lo que yo estoy diciendo es que hoy en día el posmodernismo ha afectado a la iglesia, porque hay una relación entre el deseo y el poder. Y otra de las cosas que ha afectado es el laicismo. Hoy en día, cuando yo digo laicismo, nuestra Colombia se ha declarado una nación laica. ¿Ustedes saben qué significa eso? De varias religiones, de diversas religiones. ¿Etnias? Parecido, pero no. Diácono Mario, ¿usted nos puede ilustrar un poquito? Ya que lo escuché que está por ahí. Hello, ¿sí está por ahí? Creo que a veces cada uno dice o el legalismo o su propiedad. Sí, el tema del laicismo es que no tiene una adherencia clerical. Ahora, eso es bueno en algún sentido, pero lo que sucede es que nosotros como iglesia, nosotros por el evangelio, ¿qué aprendemos? Que la verdad es una sola, las escrituras. Segunda, todo lo que la escritura enseña es inerrante. Tercero, nos añade una iglesia local donde son nuestros hermanos, son nuestra familia y donde nosotros somos santificados, donde tenemos una historia, ¿sí? Porque tenemos una relación paternal con aquel que nos enseña y nos disipula. ¿Por qué? Porque estamos bajo la tutela de Dios a través de esa iglesia para crecer en fe. Y servimos al Señor en su reino. O sea, le pertenecemos. Hay un solo trono, hay un solo rey. Hay un vínculo. Hoy una hermana me decía, pastor, me dice, mi papá murió y cuando resucitemos, yo resucitaré con él. Él me conocerá. ¿Y qué pasará con los conocidos? Yo le digo, usted despertará y resucitará, si usted es cristiana, con todos y cada uno de los que son creyentes. Y de los otros no tendremos memoria de ellos. No tendremos memoria de ellos. No existieron nunca en nuestra vida. ¿Será que ellos sí nos van a recordar? Pues según la parábola de Lázaro, sí. Van a decir, ¿por qué no creímos? Tanto nos predicaron. Miren, yo les voy a decir, por estas razones, la iglesia debe volver al evangelio. O sea, lo que yo no quiero presentar solamente la parte dramática. Venga, la iglesia está corrupta. Todas las iglesias realmente estamos en crecimiento. Todas las iglesias bíblicas estamos bajo la tutela del Señor, de su palabra. ¿Y las personas que no les predican, ahí que se van para el cielo? La Biblia dice que toda persona que cree en Cristo, Dios le provee una familia en Cristo. Por eso, pero que no les predican. O sea, que creen, pero no les predican. Serán juzgados por sus obras y serán condenados porque rechazaron el evangelio. Pero si nadie les predica, ¿cómo lo rechazan? Porque ellos saben en su corazón lo que están haciendo bien y mal. Y hoy en día, por lo menos en el 2024, nadie podrá tener esa razón, porque el evangelio ha sido traducido a todos los idiomas del mundo, aún a lenguas aborígenes. El evangelio ha llegado a todos lados.
Pero la Biblia dice que el evangelio también está en el corazón del hombre, la palabra de Dios. Pero la gente no quiere buscar de Dios. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero decirles? Hoy en día, debido a cómo está el mundo, y si nosotros nos damos cuenta, es una situación terrible, escandalosa. O sea, uno dice, oiga, nunca antes veíamos la homosexualidad, el alcoholismo, la drogadicción, así con tanta frescura. Hoy no, antes no veíamos tantos matrimonios destruidos, tantos divorcios, tantas personas perdidas. Miren, hoy yo quedé así anonadado porque estaba haciendo una investigación. El año pasado en Corea del Sur murieron más personas de las que nacieron. ¿Eso qué quiere decir? Que en 50 años Corea del Sur va a estar desolada. No solo Corea del Sur. No, pero estoy hablando de un solo lugar. ¿Pero por qué razón? Porque, bueno, esto es clase de la clase que viene, no es de la clase de hoy. Pero miren lo interesante. Porque se ha despreciado el tener hijos. Nuestros padres tuvieron una cantidad de hijos que nosotros no estamos dispuestos a tenerlas. Y nosotros hemos reducido a 2 o 3 hijos. Y nuestros hijos, si acaso, tendrán un hijo. Y los hijos de nuestros hijos no van a querer más hijos. Pero ella médicamente no pudo más. Entonces, hoy yo qué les digo, el posmodernismo ha afectado a la iglesia y tenemos que considerar volver al evangelio. ¿Qué significa esto, mis amados hermanos? La iglesia, y miren algo que es interesante que yo quisiera que ustedes meditaran junto conmigo. Toda iglesia sana tiene una teología confesional histórica. Si usted va y le pregunta a su pastor o a sus pastores o a sus líderes, venga, lo que nosotros creemos, ¿quién más lo cree? ¿Desde cuándo lo creemos? Uno tiene que remontarse con documentos, no solamente al siglo XVI en el momento de la Reforma, sino al siglo VIII, VII, IV, segundo, porque es donde se construyó y se determinó la teología que hoy tenemos. Tenemos que tener un gobierno bíblico. Tenemos que tener una membresía activa y juramentada. ¿Qué significa esto? No es que le pertenezcamos a alguien, sino que nosotros nos juramos voluntariamente servir donde nacemos. Voy a hacer un ejemplo. Caleb, una pregunta. Solo es una pregunta y yo quisiera que me contestara con toda la honestidad. ¿Te gustaría tener otro papá y otra mamá diferente de los que tú tienes? No, no gustaría. ¿Te gustaría cambiarte de casa? ¿Por qué? Que tengan mis papás y a mi mamá. Ok, que hay una paternidad, hay una relación. Fueron los que te vieron nacer, los que te educaron, los que te... Tú, de hecho, te sientes contento de parecerte a ellos. Muy bien. Por eso cuando uno nace dentro de un grupo de familia en el hogar y nace también en la iglesia de la misma manera y uno se debe a esa familia, no se debe a la familia parental, porque nosotros lo comprendemos desde la escritura. Por eso nosotros como cristianos, ¿cómo enfrentamos el individualismo? ¿Cómo enfrentamos ese monstruo que tenemos dentro de nosotros, que yo quiero una iglesia a mi manera, un pastor a mi manera, un culto a mi manera? Obviamente estamos pensando pertenecer a una iglesia bíblica, a una iglesia que tenga estas características, una teología confesional histórica, un gobierno bíblico. ¿Qué significa? Que las personas que están dentro de la iglesia del liderazgo se llamen pastores, porque la Biblia habla de pastores, no habla de apóstoles, no habla de patriarcas, no habla de profetas, habla de ¿qué? De pastores. Ahora, un sinónimo para pastores que usa la escritura es obispos o presbíteros o ancianos, que es lo mismo que presbítero, o pastores. Una membresía activa y juramentada. ¿Por qué razón? Porque yo tengo una familia en Cristo, la que dará testimonio un día de quién soy, qué es lo que soy, qué es lo que he hecho.
y también mi testimonio servirá para edificar a otros. Y una activa, viva, piadosa y justa fe. Me faltó ahí la palabra fe. Una activa, viva, piadosa y justa fe. No está la palabra, pero es para que la noten. Entendiendo esto, yo puedo evangelizar. Una iglesia con buenas bases cristianas puede y debe evangelizar. ¿Qué quiere decir? Que va a comunicar la verdad, la buena noticia. Yo qué tal diciéndole a todo el mundo, vengan, pertenezcan a la familia de Dios. ¿Y tú dónde te congregas? No, en ningún lado. Crean en Cristo que Dios le da una familia. Crean en Cristo No. que le da una nueva vida. El desafío es grande, mis amados hermanos. Si nosotros vamos a Lucas 10, espérame, ¿no está Lucas 10? ¿Alguien tiene Lucas 10:2 por ahí? Porque nos va a hablar en esta cita de algo muy interesante. Hace el jueves lo estudiamos. Sí, ¿cómo dice, por favor? Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Muy bien, la descripción que Cristo da en esta cita es de la cosecha, que ya está madura y es mucha. Este es un cuadro de gente en tiempos de Cristo y en los nuestros, que ya creen y necesitan un lugar para ser reunidos, para ser discipulados, para crecer en Cristo. Y esto debe llamar a nosotros la atención. Si nosotros hemos leído atentamente, nosotros tenemos que considerar, acá está, lo puse al revés, Lucas 10:2, y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros son pocos. Ahora, muchos interpretaron que estos obreros pocos son pocos pastores. No, cuando dice son pocos es que somos pocos los creyentes que tenemos que seguir o estando evangelizando. ¿Por qué razón? Porque la evangelización es creer en Cristo. Esa es la buena noticia, tus pecados son perdonados y acá hay una familia que te espera. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esto es evangelizar y esto es dar las buenas noticias. Ahora, si nosotros nos hemos dado cuenta, mis amados hermanos, en medio de todo esto, tenemos que considerar la población mundial va en aumento. Hoy más que nunca vemos una población sumamente concentrada y en aumento. En muchos países se hallan cada vez más poblados, aunque a diario se construyen edificios muy altos y no hay casas suficientes para todos. Hoy más que nunca los tenemos concentrados en ciudades y escenarios para compartir de Jesucristo y de su reino. Pero ¿por qué tenemos a la gente súper concentrada en ciudades? ¿Quién me dice? Ya no quiere trabajar en el campo. No es porque se estén multiplicando, es por la búsqueda del placer, del bienestar, del poder, de la economía, del disfrute. Y eso es un resultado de la posmodernidad. ¿Por qué muchas iglesias se quieren conformar hoy en mega iglesias? ¿Por qué quieren concentrar a muchas personas en un solo lugar? Hay una analogía muy interesante para el pastor. Y es un pastor, ¿cuántas ovejas puede cuidar y vigilar cuando es un pastor de ovejas de 4 paticas? ¿Quién sabe? Muchos, 5, 6, 7, 8, 10. La Biblia nos muestra una historia del mismo Señor Jesús que él dice que cuando el pastor se le pierde una oveja, 100 ovejas. muy bien, presbítero, son 100 ovejas. ¿Por qué razón son 100 ovejas? Porque él dice, se me perdió una oveja, entonces, ¿qué hace? Va y lleva y guarda las 99 y va a buscar la que le falta. ¿Qué quiere decir? Si una iglesia llega a un número de 100,
tiene que considerar otro pastor. Ahora, no es una fórmula mágica, porque en muchas iglesias pueden haber 2, 3 pastores por causa de la salud, por causa de la edad, por causa de las actividades, por causa de los desafíos propios del ministerio, pero siempre debe haber una pluralidad de pastores. Ahora, lo que yo quiero que nosotros pensemos es que tenemos que salir a evangelizar y tenemos una oportunidad diferente a otras épocas, porque el mundo está concentrado en las ciudades. En los tiempos antiguos era un sacerdote para una nación. Y también era un pastor para una nación muchas veces, para un poblado, para una ciudad más bien. ¿Sí? Pero hoy lo que yo quiero que nosotros consideremos que Jesús dijo que vino por los perdidos, a las ovejas del reino de Dios dispersas en el mundo. Jesucristo usó esta parábola de la oveja perdida para describir la condición de los que se está por ser añadidos. Esta condición no tiene nada que ver con su posición social. Puede que sea esa persona bien educada, respetuosa de la ley, pero aún así puede estar perdida espiritualmente, ya sean ricas o pobres. Si no tiene a Cristo en su vida, está perdida. Lo más triste de esta condición de perdida radica en que muchos no se dan cuenta de que están perdidos. ¿Cuántas personas confían en sus dones, en sus talentos, en sus sueños, en sus proyectos de vida y están lejos de Dios? Simplemente porque las sociedades superconcentradas están promoviendo algo que se llama el materialismo, el consumismo y una individualidad indolente. Yo veo por mi vida, vean ustedes lo que vayan a hacer. Los perdidos, mis amados hermanos, necesitan a Cristo y Cristo es el único medio de salvación. La Biblia dice claramente que la fe en Cristo es el único medio de salvación. El mismo Señor Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Ahora, esto es muy interesante, más adelante también lo voy a volver a repetir, pero lo que yo quiero que nosotros meditemos es que necesitamos evangelizar. Necesitamos dar testimonio y darle luz y guianza, porque los perdidos necesitan a Cristo y Cristo es el único medio de salvación. El hombre no necesita consejos sabios ni compasión, necesita que lo rescaten de la condenación por sus justos pecados. El hombre necesita reconfigurar su mente, su ser. Ezequiel 36, 26, 27, ¿cómo dice? Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahora, ¿para quién es esta promesa? Para las ovejas perdidas. Es como si a usted le dicen, si usted no tiene un trasplante de hígado o de corazón, va a morir. ¿Qué sería una oveja perdida? Señor. ¿Qué sería una oveja perdida? Que no cree en Dios. Una oveja perdida es que está perdido, o sea, no. O sea, es oveja, él no sabe que es oveja, no piensa que es oveja, porque su corazón es de piedra, su espíritu no quiere las cosas de Dios, no tiene el espíritu de Dios y no tiene la mente de Cristo. Pero dice, mira hacia una oveja. Y se perdió, no, o sea, conoce a Dios. No, es que no, él no sabe que es oveja. Tú no sabías que eras oveja hasta cuando Dios te trajo y te dio el corazón nuevo, la mente nueva, un espíritu nuevo y su espíritu para que tú supieras que eras oveja. Pero cuando estabas perdido, no sabías que eras oveja. Y eso le pasa a todo el mundo. Claro, porque las ovejas no son ovejas porque se conviertan en ovejas. Las ovejas siempre fueron ovejas a pesar de no tener un corazón de carne,
no tener el ánimo para las cosas de Dios, la mente de las cosas de Dios. ¿Sí se han dado cuenta? Pero lo maravilloso es que cuando el Señor las encuentra, las sana. ¿Y cómo las encuentra? Por medio del Evangelio. Ahora, como iglesia, nosotros tenemos que estar conscientes de esto, que los perdidos necesitan a Cristo. O sea, ¿qué quiere decir? Que ustedes y yo como iglesia somos instrumentos en las manos de Dios para romper lo que está sucediendo hoy en día, porque Cristo es el único medio de salvación. El hombre, como les decía, no necesita de consejos sabios, sino lo que él requiere, lo que Dios ha demandado. Dios quiere que todos sean salvos. Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero que la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Ezequiel 33:11. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos los hombres procedan al arrepentimiento, pero ¿quiénes lo lograrán? Los que han sido evangelizados. ¿Qué es evangelizar? Que alguien te comunique el evangelio, que alguien te comunique el camino, que alguien te comunique la verdad, que alguien te comunique la vida. Jesús, como dijo en Juan 14:6, yo soy, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios quiere que sean salvos. Y el Señor es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la que tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y aquí posiblemente tengo que hacer un ajuste en la expresión Dios quiere que todos sean salvos. ¿Por qué razón? Porque el evangelio se comunica a todos, mas no todos llegan a la salvación. Pero todos los que llegan a la salvación son todos y cada uno de los que Dios quiso salvar. ¿Por qué les digo de esta manera? Miren lo interesante. La misma hermana con la que conversaba hoy me dijo, ¿por qué mi papito tuvo que sufrir y agonizar todos esos días cuando pudo haber muerto plácidamente en su cama? Y yo le decía, si su papito no hubiese sufrido todo lo que sufrió, su nieto que lo cuidó, que lo llevó, que le leyó la Biblia, que oró con él, que le comunicó el evangelio, no hubiese recordado el evangelio. Si él hubiese muerto súbitamente en su cuarto, en su cama o donde le hubiese pasado las cosas, nosotros como iglesia no hubiésemos podido tener esos días de oración y otros hermanos para orar por ti y recordar que somos una familia en Cristo. ¿Por qué razón? Porque el Señor a través de su evangelio está comunicándonos que somos una familia. Y eso es muy importante para todos nosotros. Recuerden que Dios salva es la iglesia, no personas, no de manera individual. No es que vino y murió solo por mí, no, porque mi vida afecta. Si yo muero hoy, afectaría a mi esposa, afectaría a mi hijo, afectaría a una iglesia, afectaría posiblemente a otras iglesias, los afectaría posiblemente a ustedes, estrenarían profesor. Dios ha escogido su pueblo para evangelizar. Juan 15:16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Él desea que todo pámpano produzca fruto, y esta es la razón por la que nos da vida y su fuerza. Y yo quiero que ustedes comprendan conmigo por qué nosotros evangelizamos. Nuestra sola existencia evangeliza. Él nos eligió a nosotros y no nosotros a Él. Y Él dice que todos nosotros tendremos fruto. Sea como sea, hay otras personas que han llegado a través de nuestro testimonio para conocer y ser salvados o para conocer y rechazar a Cristo. Porque en este sentido nosotros vemos la importancia de evangelizar.
y nosotros debemos considerar evangelizar urgentemente. ¿Recuerdan este texto que yo les puse aquí sobre la retirada, la trinchera y la rendición? ¿Quiénes ha hecho esto? La iglesia hoy en día. La iglesia está en retirada. Ya nadie piensa en evangelizar. Está atrincherada porque se quedó con los que están no queriendo hacer nada, porque están de manos caídas. Pero el evangelio, ¿qué es lo que él hace? Algo totalmente diferente. Envía al frente con el evangelio. Todos nosotros conocemos la buena noticia. Nos envía en medio de todos para alcanzar a los perdidos. Y nos envía y nos da la victoria. Las ovejas ciertamente oirán el evangelio. Pero nosotros tenemos que urgentemente, ¿qué hacer? ¿Qué tenemos que hacer urgentemente de acuerdo a esta clase? Señora, Evangelizar. evangelizar, predicar. Ahora, la predicación o la evangelización trae desafíos para cada uno de nosotros. Nosotros que hemos olvidado muchas cosas. Porque yo no quiero hablar solamente de que nosotros estamos mal. La iglesia debe evangelizar. Y cuando yo hablo de la iglesia, miren algo que es interesante. Aunque siempre que predicamos el evangelio y enseñamos el conocimiento de Dios, estamos hablando de evangelizar. La tarea de evangelizar no es del pastor. La tarea de evangelizar, ¿de quién es? Todos. ¿Y ese todos cómo se llama? Toda la iglesia. Muy bien, la iglesia. ¿Por qué razón? Por una sencilla razón, el evangelio de la libertad para los que hoy están perdidos. Y nosotros no conocemos. Si nosotros todos los domingos, nosotros nos reunimos como familia de Dios, ¿qué le estamos diciendo a los perdidos? Acá hay una casa, acá hay un hogar donde participamos de la cena del Señor, donde aquí se hace bautismos para la pertenencia de esta iglesia, para que tu salvación sea real y verdadera. Entonces, mis amados hermanos, yo quiero concluir con algunos puntos para entender. Debemos evangelizar porque Cristo lo ordenó. Y yo quiero partir desde lo que tenemos que corregir en un comienzo, diapositivas atrás. Si ustedes revisan, nosotros cuando evangelizamos, no es para que las personas se vayan para cualquier lado. Nosotros le estamos ofreciendo una casa, un lugar donde vamos a cuidar de ellos, donde vamos a proveerle palabra, consejo, amor, una familia en Cristo. ¿Sí es claro? Mateo 28, 18 al 20 registra el mandato que Jesús hizo a sus seguidores de ir por todo el mundo y hacer discípulos. Este mandato es conocido como la Gran Comisión, no la gran recomendación o la gran sugerencia. ¿Sí comprenden la ironía? Porque algunos han dicho o han pensado que es una recomendación o una sugerencia. No, es una orden. ¿Quién tiene que evangelizar, Jenicita? La iglesia. A veces nosotros lo máximo que decimos, yo les decía en otra clase, no, están evangelizando, sí, pastor, yo he invitado 5 a la iglesia, pero no llegan. Oigan, es que eso no es evangelizar. Evangelizar tiene que ver con propiamente comunicar a Cristo. Decirle, tú eres pecador, tú eres una persona que si tú no crees en Cristo como el único mediador, como tu único salvador, como tu único Señor, vas a ir al infierno. ¿Sí se han puesto a pensar en eso o no? Invitar a la iglesia no es evangelizar. ¿Qué es evangelizar? La palabra de Dios. Dar la buena noticia.
dar la buena noticia. Dicho en otras palabras, es una orden de parte de nuestro Señor, por tanto debemos hacerlo. Y yo quiero que nosotros consideremos. Como iglesia debemos, dice la Escritura, predicar a tiempo. Ok. ¿Eso qué significa? Vamos para la iglesia, estamos evangelizando. Entre lunes a sábado también. Y esto debe ser interesante para nosotros. Y yo quiero que nosotros meditemos. Jesús fue bastante claro cuando se refirió a sí mismo como era el único camino al Padre. No hay muchos caminos. Y el mensaje de Jesús tiene un aspecto exclusivo en el sentido de la salvación, que puede ser encontrada solamente a través de él. Entonces yo les pregunto, ¿el catolicismo salva? No, no salva ninguna religión. ¿Quién es el que salva? Jesucristo, la fe en Jesucristo. Solo Jesús es el camino al Padre. Muchas personas están buscando la salvación en lugares en donde nunca lo encontrarán. Solo en Jesús pueden encontrar la salvación. De eso se trata evangelizar. Es muy básico. No es invitar a la iglesia. Es decirle, tú necesitas que tus pecados sean perdonados. ¿Y cómo es eso? ¿Qué tengo que hacer? Usted que le dice, vaya a la iglesia, se equivocó. ¿Qué tiene que hacer una persona para ser salva? Nada más. Yo siempre les digo, crea en Cristo. ¿Y qué más tengo que hacer? Nada más. Y cuando usted cree en Cristo, Dios lo va a añadir a una iglesia que va a ser su familia. Porque Cristo es el único camino para la salvación. No hay más. Porque las iglesias son provisión de Dios, mis amados hermanos. O sea, tú que perteneces a una iglesia, eres una provisión de Dios. La obra del evangelismo es importante y estamos comunicando con la vida, reconciliación, perdón, restauración. La iglesia que no evangelizan no cumplen con su propósito de alcanzar a los perdidos. Las iglesias que no son activas en compartir el evangelio se estancan en su crecimiento personal. Han sido alcanzadas por la posmodernidad, como de manos caídas, rendidos, atrincherados. Las iglesias que no evangelizan reciclan cristianos. ¿Sí sabían eso? Están convenciendo a otros cristianos, venga, pertenezca acá. No, cada cristiano tiene su familia. La realidad del facilismo, el anarquismo, la falta de tener una comprensión generacional hace que aceptemos otros cristianos que están dispersos como ruedas sueltas sin membresía por su rebeldía. Y yo quisiera que nosotros urgentemente tengamos que considerar eso. Corregir una iglesia es tener principios correctos para evangelizar. Porque los cristianos que comparten su fe crecen en la fe. Miren, se lo pongo de esta manera. Donde usted trabaja, si no lo ven como cristiano, usted no va a evangelizar a nadie. Para que lo vean como cristiano, ¿qué tiene que hacer? Comportarse como cristiano. No, es en serio. Pero si usted es una persona que se comporta mal, habla mal, hace mal las cosas, ¿usted qué les va a hablar de Dios? No, no se puede, uno se siente amordazado, pero quien está evangelizando como parte de la iglesia comparte su fe y crece en su fe. ¿Qué significa esto? Se lo voy a decir en algunos puntos rapidito. Manifiesta que la razón de nuestra existencia es el evangelio. Usted ya donde trabaja, donde estudia, donde vive, con quienes vive, no le está diciendo que está viviendo para ser feliz, sino que vive por Cristo y para Cristo. Nosotros siempre en la familia tenemos un familiar que es muy cercano a nosotros. Un hermano, un tío, un primo, un abuelo. Uno que dice, yo quiero en la eternidad estar con esa persona. ¿Qué debemos hacer para que esté esa persona con nosotros en la eternidad? Sencillo.
La evangelización nos desafía a profundizar en la palabra de Dios. ¿Por qué? Mire, esto sí es muy curioso. Para cuando uno empieza a hablar de Dios, diácono Otto, dígame usted la verdad. ¿Qué le pasa? Le empiezan a preguntar cosas de Dios. Y cuando uno no tiene la respuesta, uno que tiene dos opciones. O llama a alguien que sepa, o sencillamente le dice, no sé la respuesta, pero mañana te traigo la respuesta. ¿Y eso qué significa? Que usted tiene que llegar a leer su palabra, a profundizar o averiguar cómo va a responder eso. ¿Y eso qué le ayuda? A profundizar la palabra de Dios. La evangelización nos permite crecer en el amor al prójimo. Es que amar a las personas no es solucionarles sus problemas, sino comunicarles a Cristo. La evangelización nos desafía a vivir el evangelio, mis amados hermanos. Y la evangelización nos santifica y nos permite evaluarnos. El hombre está perdido sin Cristo. No se olviden de eso, porque no puede encontrar el camino hacia la verdad y la luz. En cambio, vive en la oscuridad y sin esperanza de escapar de esta situación. Los hombres están perdidos sin Cristo, mis amados hermanos. Lucas 19:10 dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y recuerden que nosotros somos instrumentos en las manos de Dios. Alice, cuéntame. Es que se te abrió el micrófono y no sé si quieres participar o no. Amados hermanos, Dios desea que todos los hombres sean salvos, como les había dicho. Dios está alcanzando a los perdidos y los hombres que nunca llegarán son responsables de rechazar la salvación. O sea, nosotros efectivamente cuando predicamos tenemos un resultado al 100% y no son en nuestras palabras, sino en el plan de Dios. Entonces, estamos llamados a evangelizar y yo quiero que piensen en algo, que es un privilegio porque somos sus embajadores. Romanos 10:14 al 15 dice, ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian el evangelio. Como dice ahí en Romanos 10:15, las buenas nuevas. Queridos hermanos, Dios nos usa. Somos instrumentos para hablarles a otros de Cristo. Ya estoy terminando para poder abrir una sección de preguntas y de aportes. Pero lo que yo quiero que nosotros consideremos que no confiemos en nuestras fuerzas, sino consideremos, somos capacitados por el Espíritu Santo para ser testigos de Cristo. Recuerden Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, toda Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto no significa tener una oratoria. ¿Saben qué significa? La capacidad de vivir para el Señor y nosotros comunicar ese evangelio maravilloso por el cual debemos evangelizar. Amados hermanos, como comenzamos temprano, vamos a terminar temprano. Entonces, muchas gracias por su atención. Ahora yo les quiero preguntar a sus mercedes si hay algún aporte. Como no sé si les pareció desafiante lo que estamos considerando. Pastor, estuvo muy clara la clase de hoy y creo que una forma de evangelizar es a nuestros hogares y en nuestro trabajo también dar uno a conocer la palabra de Dios en primer lugar, siempre que podamos o que esté abierta la otra persona para recibir lo que vayamos
a hablar, ¿no? Y adicional a eso con nuestros actos. Yo creo que nuestros actos, nuestro proceder, nuestro trabajo, nuestra honestidad o todo lo que hagamos es una forma de evangelizar. Eso se llama testimonio. Que el testimonio no es en el culto, el testimonio es todos los días de nuestra vida. ¿Por qué razón? Porque todo lo que nosotros hacemos y dejamos de hacer, presbítero, como usted lo decía, influye para que otras personas digan, venga, nosotros queremos saber por qué usted es así. Y si tenemos la oportunidad de predicar a Cristo, es dar esa buena noticia. Para darle la buena noticia a esa las personas tienen que saber que sin Cristo se condenan. Pero Dios es el que va abriendo puertas para poder hacer esa tarea de evangelización. ¿Sí es claro? Sí, señor, muy claro. Es que se me fue la cámara y ya volvió. ¿Alguien más, queridos hermanos, que quisiera compartir? Diácono Mario, algún aporte que nos pudiera dar? No, señor, todo está bien. No, sí, pero yo sé que está bien, pero la idea es hablar. O sea, es que es muy arriesgado lo que yo estoy diciendo en un sentido, cómo la posmodernidad ha afectado la iglesia. Y no sé si usted, con la experiencia que tiene, porque usted es un cristiano de vieja data, cómo ha visto todo esto. Si el individualismo, la diversidad o la pluralidad de verdades, los cambios, o sea, hoy tenemos iglesias para todo tipo de personas. Su misma esposa nos preguntó hace un momento, oiga, a Sí, veces claro. los jóvenes quieren como un culto diferente, donde se sientan sensorialmente, sería más Sí, atraídos. sí, ahí, eso creo, así creo que se llaman ese tipo de iglesias, que responden a las sensaciones. Sí, claro. Porque ellos confluyen todos los medios audiovisuales para captar la atención de ellos, pero no predican a Cristo. O sea, el culto tiene que ver con Dios tradicionalmente. La palabra de Dios no cambia, por lo tanto nuestro culto no debería cambiar. Y una persona que busca el sentirse bien por encima de la verdad, pues está diciendo o no es madura o no ha creído en Cristo. ¿No sería así? Sí, claro, porque se manejan según como normas de marketing. Sí, como un producto. Sí, 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 sí. Entonces el posmodernismo ha afectado a la iglesia. Por eso yo decía en parte de la exposición que la iglesia, antes de preocuparse de evangelizar, tiene que decir, venga, yo estoy viviendo el evangelio realmente. O sea, si nosotros partimos que la buena noticia es decirle a la persona que es pecadora y que si no cree en Cristo va a morir, el culto comienza de la misma manera, con la confesión de pecados, con la lectura de la palabra, con algunos cánticos, pero los cánticos no es el centro. ¿Por qué razón? Porque los cánticos es una expresión de gratitud, pero realmente lo central es la palabra de Dios. O no serías, o si es Sí, así, o no claro. es. Sí, señor, así debe ser. Porque muchas personas quieren una fórmula para poder evangelizar, como diciendo, ¿qué hago para traer eh, más miembros a la iglesia? Pero la iglesia no corrige sus malas formas por las que ha sido permeado por este individualismo. Si se dan cuenta, las iglesias permeadas por el modernismo tienen muchos solos en los que dirigen, solos en los que están dirigiendo oraciones, cánticos o algunas actividades y aún en sus tipos de pastores son muy individualistas, ególatras y narcisistas. ¿Sí sería así, diácono? Sí, señor, solo centrados en ellos mismos. Por eso yo digo que una iglesia, antes de pensar cómo yo comparto el evangelio, sería la pregunta, ¿está viviendo el evangelio? ¿Estoy creyendo lo que realmente debe ser? Porque hoy en día es como una plaga el tema de que el individuo funda su iglesia a su manera,
conforme lo cree y a su sentir. ¿O no es así? Sí, así es. Entonces hay que corregir. Todos nos debemos a un orden. Pero bueno. Gracias, pastor. No, con mucho gusto. O sea, es simplemente para pensar, porque el resto es sencillo. Ya tengo mi casa bien ordenada. Ahora sí puedo decir, voy a invitar personas para que vengan. ¿O no, Carlitos? Carlitos, cuéntenos, ¿cómo le pareció la clase? Muy buenas noches para todos. Muy buena, pastor. Y verdad, sí lo desafía uno cada día más. A medida que uno va aprendiendo, el desafío es más grande. Y en sí, pues sí estamos llamados a predicar de una u otra manera. Y como decía el presbítero, como decía el pastor, la predicación más grande que nosotros podemos dar hacia la calle y hacia nuestras familias es el propio testimonio que nosotros tengamos. Ok, hay que entender algo, Carlitos, que el testimonio no es perfección, no es no me equivoco, es si te ofendí, bueno, no se dice si te ofendí, es pedir perdón cuando ofendemos, es restaurarnos cuando caemos, es levantarnos y seguir a Cristo a pesar de los tropiezos, de las pruebas y de las tentaciones. Pero Es ofrecer una familia para estar juntos, creciendo en el temor de Dios. Señor. El pedir perdón y perdonar es olvidar, porque muchas personas yo perdono pero no olvido, entonces usted no está haciendo nada. No, no está siendo bíblico. La Biblia dice, y yo hoy hablaba en la mañana con un matrimonio que sufren con eso, porque el esposo falló hace 12 años y la esposa siempre le dice, es que tú me fallaste. Y Isaías 43, ay, no me acuerdo, 25, si no me equivoco, dice, yo soy el que borro tus rebeliones por causa de mi nombre, ¿sí? Y yo olvido profundamente, y dice el Señor que Él no solamente perdona y borra las rebeliones, sino dice, no me acordaré más de tus pecados. Y si Dios no se acuerda de nuestros pecados, tenemos que reconocer que nosotros tampoco nos debemos traer a la memoria los pecados pasados. ¿Por qué razón? Porque a partir de este momento que entrego mi vida a Jesús, entiendo que mis pecados han sido perdonados, pero que soy una nueva criatura en Cristo. De eso se trata el Evangelio. Pero Sí, claro, nosotros, pastor. Y en Miqueas lo dice. no, Miqueas, en muchos textos, sí, muchos, claro. son muchos los textos que hablan del perdón del Señor. Y eso me parece interesante. Sí, claro, pastor. La cita que yo estaba hablando de Isaías es 43:25, ¿sí? Donde él dice, pero hay muchos textos donde él dice, yo borro y no me acuerdo tus pecados y tus transgresiones. Y nosotros obramos mal cuando recordamos los pecados ya perdonados. Y nosotros tenemos que considerar eso, porque la culpa es una alarma, pero también nos puede jugar una mala pasada. Pero evangelizar, hay que entender que nosotros estamos viviendo para el Señor y cuando evangelizamos no estamos votando como a la suerte del destino. Estamos evangelizando personas que conocemos, personas que amamos, personas que estimamos, pero que queremos que sean parte de nuestra familia en Cristo. ¿Por qué razón? Porque queremos que estén con nosotros en la eternidad, viviendo la eternidad en medio de la realidad de la salvación y de nuestro Dios. Porque esa es nuestra esperanza. Nuestro espíritu cuando va envejeciendo, no, cuando nuestro cuerpo va envejeciendo, nuestro espíritu no envejece. Se siente más sabio, más fuerte, pero como que el cuerpo ya no le da más a uno. Pero eso nos va mostrando también que somos inmortales. Pero bueno, De hecho, si algo que uno es que cuando la palabra dice que conocerá la verdad y la verdad nos hace libres, a medida que uno va aprendiendo más, uno ya va siendo libre de muchas cosas, pastor. ok, pero no es una libertad para hacer lo que yo quiero. No, Yo eso ya es pienso y lo que yo liberalismo, deseo. pastor. Es una libertad para escoger lo que es bueno, para escoger lo que Dios ya dijo, lo que Dios enseñó, lo que Dios nos demanda. De hecho, yo ayer estuve en un entierro Sí, de una persona conocida sí. y
y a veces a uno, digamos, hay personas que conocen tanto y este varón dice que el muerto iba a interceder por la mamá, el papá y los hermanos. Digo, no, pero qué barrabasada está diciendo este varón. Entonces uno ya aquí, ya uno, pero bueno, Dios tenga misericordia. Bueno, mis amados hermanos, terminaremos en oración. ¿Quién está por ahí que quisiera orar por nosotros, que no haya participado? Muy bien, ¿quién desea orar por nosotros? Bueno. Vamos a pedirle a nuestro hermano Carlos que nos despide en oración entonces. Amén, pastor. Amado y buen Dios, Padre maravilloso, bondadoso y misericordioso. Te damos gracias por la enseñanza del día de hoy, Señor, porque tú nos desafías, Señor, cada día a través de las enseñanzas del pastor Juan José, Señor. Gracias por la vida de él, Señor, de su esposa y de sus hijos, Dios. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor, que cada martes, Señor, sacan el tiempo para aprender, Señor, porque reconocemos, Padre, que necesitamos cada día aprender más y más de ti, Señor. Gracias por los desafíos, Señor, que tú traes a nuestras vidas, Dios. Tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia, mi Rey. Gracias, Señor, por cada hermano, por el pastor, su familia, Señor, por la congregación Ebenecer, Señor. Gracias por ella, Dios. Gracias, Señor, porque tú nos quitas verdaderamente ese velo que puede haber en nuestras vidas, Dios. Gracias, maravilloso Rey, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Amén. Hasta Nos mañana, vemos el gracias. próximo martes. Un abrazo.